Entonces, cuando encontraron el libro de Colosenses, le voy a pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Solamente voy a predicar sobre los primeros 2 versículos, pero para agarrar el contexto voy a leer los primeros 8. Entonces escuchen la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, comenzando versículo 1 al versículo 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, seguimos aquí con agradecimiento, Señor, y con acción de gracias, Señor, porque reconocemos que es un privilegio poder estar aquí para escuchar de tu palabra y para adorarte junto con los hermanos y hermanas en la fe. Señor, pedimos ahora que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para escuchar y recibir de tu palabra, Señor. Haznos más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Usa tu palabra para transformar nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y Padre, yo reconozco mi debilidad, yo reconozco, Señor, que soy un hombre muy imperfecto. Entonces yo te pido que sea tu poder en medio de mi debilidad, que sea tú hablando y predicando a través de mí para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Una mañana en un verano, hace varios años atrás, yo estaba acampando en los montes de Colorado y me acuerdo temprano en la mañana que abro los ojos, estaba en mi caseta y cuando abrí mis ojos, como estaba acostado, lo primero que vi fue el cielo. Y hasta hoy día me acuerdo claramente la belleza que yo vi en esa mañana. El cielo estaba repleto, lleno de estrellas y se podía ver hasta la galaxia. Veía colores verde, violeta, azul. Bueno, parecía una obra de arte. Esta foto que busqué, me salí del medio, es lo más cercano a lo que yo vi esa mañana. Y en esta foto todavía muy de noche. Cuando yo lo vi era más de día, entonces había más anaranjado y amarillo, se veía más claro. Pero así de estrellas yo vi, así esos colores de la galaxia yo pude ver. Entonces, si esto les suena un poco familiar, es porque yo le he contado esta historia antes. Perdóname, yo no tengo mucha historia que contarle. Esto yo le he comentado anteriormente. ¿Por qué se lo estoy diciendo otra vez? Porque hay algo específico que yo sentí en esa mañana. Y mi anhelo, mi oración es que nosotros como iglesia también lo sintamos. En esa mañana yo me sentí completamente cautivado. Yo estaba ahí encantado con lo que estaba mirando. Yo no quería mirar para ningún otro lugar. Yo no quería que ese momento pasara. Yo quería que se detuviera para yo seguir disfrutándome de esa vista del cielo. Porque lo que estaba produciendo en mí era acción de gracias. Lo único que yo podía decir era gracias, Señor. Qué lindo. Gracias por permitirme ver esto y disfrutar de esto. Tenía toda mi atención y llenó mi corazón de asombro. Mientras yo estaba orando al Señor, pidiendo dirección en cuanto a qué predicar después del libro de Ruth, el Señor me recordó de algo. El Señor me recordó de la importancia de que yo como pastor y que todos nosotros como iglesia seamos
cautivados por la belleza y la majestad de Jesucristo. Es importantísimo, hermanos. Y es por eso que el Señor me puso en el corazón estudiar el libro de Colosenses. Y claro, toda la palabra de Dios es buena, toda la palabra de Dios apunta hacia Jesucristo. De eso no hay duda. Pero de todos los libros de la Biblia, hay un consenso por muchos comentaristas y muchos maestros de que el libro de Colosenses habla tan claramente y concisamente de la supremacia de Cristo. Es algo bello. Entonces, por eso lo vamos a estudiar. Vamos a enfocarnos en este libro para ver lo lindo y bello que es Cristo, como vemos o vamos a ver Dios mediante. Aquí en el capítulo 1, versículo 16 de Colosenses. ¿Qué leemos ahí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es para Él. Eso quiere decir que Él es supremo sobre todas las cosas. ¿Y qué significa todo, hermanos? Todo es para Él. La meta de todo es que el Señor sea obedecido, honrado y glorificado. Y yo creo firmemente que en nosotros ser cautivados con el amor y la belleza de Jesucristo y en nosotros entender más quién es Él, eso nos va a llevar a una mayor obediencia hacia Él y un mayor amor por Él y también un mayor amor por los demás. Entonces mi oración es que ahora que vamos a estudiar este libro de Colosenses, que el Señor fija nuestros ojos en la realidad de Cristo y que nos ayuda a entender más y más y más que no hay nada más grande, no hay nada más supremo que Jesucristo. Y les quiero animar en la semana, si pueden, lean del libro de Colosenses. Es corto, solo son 4 capítulos, pero hay tanto aquí. Si lo puedes leer desde antemano, y yo sé que algunos de ustedes ya me han comentado que hacen esto, leen para prepararse para el sermón. Yo les garantizo que van a sacar más provecho a los sermones si lo leen en sus hogares. Y vamos a ir lento, entonces con leer un capítulo a la semana, así vas a estar bien. Pero vamos a entregarnos a la palabra y realmente someternos a este estudio para sacar lo más provecho posible. Entonces, como vamos a estar en este libro por un tiempo, yo quiero cogerlo suave. Mi meta para hoy entonces es más un sermón introductorio al libro. Por eso nos vamos a enfocar solamente en los primeros 2 versículos. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí? Lo primero que vemos es Pablo, un apóstol por voluntad de Dios. Pablo, que es un apóstol por voluntad de Dios. Vemos en el versículo 1 que Pablo comienza esta carta a la iglesia de Colosas, como realmente comienza todas sus cartas. Me imagino que muchos de ustedes saben que de los 27 libros del Nuevo Testamento, Pablo escribió 13. Se refiere a esos libros como los epístolas de Pablo, o las epístolas paulinas. 13 de los 27 fueron escritos por él. Entonces, vean cómo Pablo se identifica aquí en el versículo 1. ¿Qué dice él? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Así como él hace en la mayoría de sus cartas, él se identifica como apóstol de Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se identifica así? Bueno, porque él era apóstol. Y eso no era pequeña cosa. Pablo vio al Cristo resucitado, lo cual lo calificaba para ser un apóstol. No era uno de los originales, uno de los 12 que fueron escogidos por Jesús. Pero como él vio a Jesús resucitado y como el Señor le escogió a él para ser un embajador del Evangelio, él fue un apóstol. Y también yo creo que él le está recordando de que él era apóstol para que ellos sepan que lo que él escribe es con autoridad. Es como quien dice, apóstol de Jesucristo, lo que estás leyendo, presta atención. Presta atención a estas palabras, a esta carta que vas a recibir. Y hermanos, de igual forma como sabemos que esto es la palabra de Dios, a nosotros nos toca hacer ¿qué? Lo mismo, prestar atención. Ahora, no como los 12 apóstoles originales, vemos en Efesios capítulo 3 que Pablo entendía de que él fue enviado por el Señor
hacia los gentiles. Era como un apóstol a los gentiles. Otra forma en que podamos decir eso es que Pablo era un apóstol para las naciones. Cuando él fue a una ciudad, si los judíos en esta ciudad no le prestaban atención, ¿qué hacía él? Bueno, se ponía a predicar a quien fuera. Y la persona que le fuera a dar tiempo para él predicar el evangelio, él le predicaba. Él no discriminaba a nadie. Comenzaba con los judíos, pero después seguía predicando a cualquier persona que estaba dispuesto a escucharle. Ahora, cuando estuvimos en el Evangelio de Marcos, vimos que Jesús mismo escogió a los 2 apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo fue Pablo escogido? ¿Cómo escogió el Señor a él? Bueno, yo mencioné brevemente la semana pasada que podemos leer de la conversión de Pablo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 9. Cuando Pablo estaba de camino a Damasco para perseguir a la iglesia, él estaba de camino para perseguir a la iglesia, vemos que el Señor se les reveló a él. Y en ese encuentro, Pablo quedó ciego. Y el Señor envió a uno de sus discípulos llamado Ananías. Fue enviado por el Señor a donde Pablo para que Pablo pudiera recobrar su vista. Y vemos que cuando llega Ananías y Pablo recobra su vista, ya no es el mismo hombre. Es un hombre diferente. Hechos capítulo 9, versículo 20, se lee de que Pablo recibió su vista y fue bautizado. ¿Y qué hizo él inmediatamente? A predicar el evangelio de Jesucristo. En lugar de aprobar de que se mataran más cristianos y de perseguir a la iglesia, se puso a proclamar el evangelio de Jesucristo y a ser perseguido él mismo. Su conversión fue algo drástico. Ahora, ¿cómo él terminó siendo el apóstol para las naciones, para los gentiles? Bueno, aquí mismo nos dice. ¿Qué dice aquí en Colosenses 1, versículo 1? Por la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Fue por la voluntad del Señor. Pablo no buscaba ser apóstol a los gentiles. Él no fue nominado por hombres a esa posición. No fue como que esto fue un trabajo que él aplicó para ella. No, él no quería saber nada de Jesucristo. De hecho, en Hechos capítulo 8, ¿qué vemos? Que él estaba dando su confirmación para que mataran a los cristianos. Él no quería saber nada de Dios, nada de Cristo, del Mesías. Pero ¿qué vemos? Que el Señor se le reveló a él. El Señor fue a donde él y abrió sus ojos y lo salvó. Y a causa de ese encuentro, Pablo comenzó a llevar a cabo este ministerio, porque él entendía que esa era la voluntad de Dios para su vida. Ahora, antes de seguir, hay algo aquí que yo quiero que veamos, hermanos. El Señor no simplemente lleva a cabo su voluntad o llevó a cabo su voluntad en la vida de Pablo o en la vida de las personas de lo cual leemos aquí en la palabra. No, hermanos, el Señor sigue llevando a cabo su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Él cumple su voluntad. Él sigue siendo soberano. Efesios 1, capítulo 11, dice que el Señor hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué significa todas las cosas? Todo. No hay nada fuera de su control. Esto quiere decir que donde nosotros nos encontramos en la vida y quienes somos es por la voluntad de Dios. Y claro, esto no incluye el pecado. Nunca es la voluntad del Señor que nosotros hagamos algo que es en contra de su palabra. Nunca es la voluntad de Dios que nosotros no confiemos en Él. El hecho de que Dios sea soberano no es una excusa para nosotros hacer lo que nos dé la gana, aunque sea contrario a la palabra. No, somos llamados a confiar en Él y a obedecerle. Pero mientras obedecemos, lo hacemos recordando que en una última instancia, hermanos, las cosas no dependen de nosotros. Es el Señor quien es todopoderoso y quien es soberano. Él hace todas las cosas. Él permite que todas las cosas ayudan para nuestro bien
y Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, esta verdad bíblica nos debe llenar de paz, nos debe llenar de un sentido de propósito. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que en el lugar donde tú trabajas, donde tú vives, la escuela donde tú estudias, aún el hecho de que eres miembro de esta iglesia y no otra, no es por error, no es accidente, es por la voluntad de Dios para tu vida. Y el Señor te quiere usar donde tú te encuentras. Él quiere utilizarte ahí, donde tú estás. Él no te quiere en otro lugar, te quiere donde tú estás y quiere usarte donde estás. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a descansar en esta realidad, a dejar de pensar que nuestra vida es un accidente. No lo es, Dios es soberano. Que nos ayude a confiar en Él y también, por medio de su Espíritu Santo, que nos ayude a serle fiel donde quiera que nos encontremos. Pablo entendía que lo que él estaba haciendo era por la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo él? Él buscó serle fiel al Señor. De hecho, fue por su fidelidad al Señor que el Evangelio se expandió a lugares donde él nunca fue personalmente. ¿Por qué les digo eso? Porque Pablo no fue el que plantó esta iglesia. Él escribió a los colosenses, pero Pablo no plantó la iglesia en Colosas. En el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses, Pablo escribe de que él nunca los vio cara a cara. Ellos ni saben cómo se veía él. Allá no había Facebook, ¿verdad? Uno no podía mirar el Instagram a ver cómo se ve. No tenían ni idea ni cómo se veía Pablo. No lo habían visto cara a cara. Entonces, ¿cuál es la conexión? En Hechos, capítulo 19, leemos sobre el viaje misionero de Pablo a Éfeso. Y en Éfeso, leemos, él estaba ahí 2 años. Pero aunque él estaba en esa ciudad por 2 años, mira lo que escribe Lucas, el autor de Hechos, en Hechos 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, hablando de Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Mira que era interesante. Y aquí cuando dice todos, ¿verdad? Todos que habitaban, no es literal. Tú sabes que a veces nosotros decimos, estaban todos en la fiesta, fueron todo el mundo. Es una forma de decir que fueron muchas personas. Pues eso es lo que está diciendo Lucas, que Pablo, mientras estaba él en Éfeso, muchas personas en la región de Asia se enteraron del Evangelio. Pero ¿cómo es eso posible? Porque él estaba en un lugar, en Éfeso, 2 años, una ciudad. ¿Cómo es posible que él estando en esa ciudad, toda la región de Asia se enteró del Evangelio? Es porque Pablo, mientras estaba ahí en Éfeso, él estaba predicando, entrenando, invirtiendo su tiempo y discipulando hombres, levantando líderes para ellos poder salir y plantar iglesias. Es lo más seguro que fue ahí en esa ciudad, en Éfeso, donde Pablo conoció a un hombre que se llama Epafras. Y vemos aquí en Colosenses 1, versículo 7, y también en el capítulo 4, versículo 12, que Epafras era de Colosas. Él era de este pueblo. Y él fue quien predicó el Evangelio a esos hermanos. Él fue quien plantó esa iglesia. Pero aunque Pablo no los conocía personalmente, él los veía como fruto de su ministerio. ¿Por qué? Porque él fue el que le predicó a Epafras. Y también vemos aquí que Pablo menciona a Timoteo. Yo no creo que eso significa que Timoteo fue un coautor con él. Puede ser que fue su escriba escribiendo por él mientras Pablo dictaba, pero no lo podemos saber con certeza. Yo creo que más posible es que Timoteo también conocía a Epafras, que también fue de bendición a Epafras. Entonces, al mencionar Timoteo era una forma de animar a los colosenses. Pero lo menciona por eso, por animarlo a los hermanos. Entonces, Pablo no los conocía personalmente. Él no plantó la iglesia, pero le tiene mucho cariño. Ahora, ¿por qué lo escribe? ¿Cuál es el motivo, el propósito de la carta? Lo vemos en el capítulo 2, versículo 4 y también en el versículo 8, y los leo por nosotros.
capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y más abajo en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo le escribió esta carta a los colosenses porque él se enteró, lo más seguro por Epafras, que la doctrina falsa estaba tratando de penetrar a la iglesia. Entonces, también yo creo que es muy posible, porque como Pablo habla de la supremacía, sabía que lo iba a decir mal. Pablo, él habla de lo supremo que es Cristo. Yo creo en parte porque en esa doctrina falsa ellos estaban minimizando lo supremo que era Cristo. Estaban tratando de bajar a Cristo y minimizar quién era Cristo. Entonces él escribe a ellos para respaldar la verdad en contra de la mentira que ellos estaban predicando, que estaban enseñando. Y con el tiempo vamos a llegar a eso y vamos a ver cuál era esa falsa doctrina, qué estaban diciendo. Entonces, aquí en la carta vemos, después que Pablo habla de lo supremo que es Jesús, de lo majestuoso y poderoso que es Él sigue en el capítulo 3 a hablar de cómo la realidad de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Él habla de cómo esa realidad debe cambiar cómo pensamos y cómo vivimos nuestras vidas. Vean eso. Primero habla de lo majestuoso que es Jesús y después de cómo esa verdad debe cambiar nuestra forma de pensar y cómo vivimos nuestra vida. Hay una aplicación ahí muy importante para nosotros. Pablo habla de lo supremo que es Jesús para contrarrestar la falsa enseñanza y después explica cómo esa verdad debe cambiar la forma en que vivimos. ¿Por qué? Hermanos, porque la sana doctrina nos lleva a vivir nuestras vidas en obediencia. La sana doctrina nos lleva a nosotros a vivir nuestra vida en obediencia. Por eso es tan importante de que la iglesia vele su doctrina. Y cuando yo digo iglesia, yo me estoy refiriendo a cada uno de ustedes que son miembros de Grace, igual a mí mismo. Es responsabilidad de todos velar la doctrina de la iglesia. Y claro, debemos ser amables. Debemos ser personas de amor. Debemos dar la bienvenida a cada persona que entre por estas puertas. Debemos ser humildes y pacientes y debemos ser siervos. De eso no hay duda, hermanos. Pero mientras nosotros buscamos vivir como el pueblo de Dios, no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Porque lo inverso también puede ser verdad. Así como la sana doctrina nos lleva a vivir en obediencia, la falsa doctrina, si no tenemos cuidado, nos puede llevar a ignorar la palabra de Dios y a vivir en desobediencia. Hay consecuencias. Nuestras acciones, la forma en que pensamos, aún la forma en que oramos, es afectado por lo que nosotros creemos. Y si estamos creyendo algo que es falso, el fruto que va a producir no será un buen fruto, será falso. Es por esto que Pablo escribió a los colosenses, porque él no quería que ellos fueran a creer estas falsas enseñanzas. Y él sabía que eventualmente, si no tenían cuidado, los podía llevar a ellos a la desobediencia. Entonces parece que él está escribiendo para tratar de detener eso antes que se vuelva un problema serio. Hubiera sido horrible, no solamente para la iglesia, pero piénsalo bien, una iglesia que está manejando falsa doctrina, eso también impide el avance del evangelio en ese lugar. Y Pablo no quería que eso sucediera. Entonces, esto nos lleva al segundo punto. Segundo, ¿qué vemos aquí? Los colosenses, ciudadanos de dos reinos. Los colosenses, ciudadanos de dos reinos. Hemos aprendido un poquitito de Pablo,
y por qué él escribió la iglesia. Pero ¿qué nos dice este saludo de los colosenses, de la iglesia en Colosas? Escuchen de nuevo a la primera mitad del versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aunque este saludo parece mucho a todos los saludos de Pablo en todas sus cartas, hay una gran diferencia en este saludo. Es solamente la segunda vez donde Pablo dice que una iglesia es fiel. El otro lugar es en la carta de Efesios. Ahí en Efesios él también menciona de que ellos son fieles. Son en esas dos cartas nada más. En ningún otro lugar él usa estas palabras. Y es muy interesante porque si fueran a leer el libro de Efesios, parece mucho en tema a Colosenses. Son muy similares en temas y en doctrina. Entonces, desde un principio, Pablo está comunicando de que la iglesia en Colosas era una iglesia fiel, que estos hermanos eran fieles. Y vamos a ver, Dios mediante, en las próximas semanas, cómo eran fieles, por qué eran fieles. Pero por ahora sabemos que él no estaba escribiendo a un chorro de rebelde, como en 1 Corintios. Estaba escribiendo a una iglesia de hombres y mujeres fieles. Y piensen en eso por un momento conmigo. Acabamos de ver la razón por la cual él escribió la carta. Escribió la carta porque sabía de que esta iglesia estaba siendo expuesta a la doctrina falsa. Pero vean la reacción de Pablo. Su reacción no fue, bueno, ellos son fieles. Aman al Señor, son fieles, así que no tenemos que preocuparnos. Van a estar bien. Tampoco dijo, no, ellos saben mejor que eso, ellos no van a caer, ellos son fieles. ¿Por qué voy a sacar tiempo para escribir una carta a ellos y ni siquiera los conozco en persona? No. ¿Qué hizo él? Aún sabiendo que eran fieles, le escribe esta carta para animarles con la verdad, para llevarlos hacia Cristo. Él no quería que ellos ni por un momento fueran a entretener esas falsas enseñanzas. Él sabía que eso es peligrosísimo para cualquier persona. Entonces, igual de importante, hermanos, al escribir Pablo a esta iglesia fiel para advertirles, esto nos recuerda a nosotros que la fidelidad pasada no garantiza o no significa que podamos bajar nuestra guardia. Y aún más, la fidelidad de ayer no garantiza que vamos a ser fieles mañana. No funciona así. No es así. Nunca podemos bajar la guardia. Y nosotros, como el pueblo de Dios, queremos ser reconocidos y recordados como los que eran fieles. En las catacumbas de Roma, debajo de la ciudad de Roma, hay muchas catacumbas donde se enterraron muchos cristianos. Y en las inscripciones, en las tumbas, en muchas de ellas, no hay nombres. No se sabían los nombres de ellos, pero tú sabes lo que sí se ven en esas inscripciones: diferentes frases. Frases que se ven muchísimo en latín: reanutus, lo cual significa renacido. Y también se ve renacido de nuevo en Cristo. Otras inscripciones dicen en pace, que quiere decir que ellos están en paz. En otras palabras, no se recuerdan de sus nombres, pero sí fueron recordados como seguidores fieles de Jesucristo. Ellos vivieron su vida en fidelidad a Dios hasta el último momento. Hermanos, más importante de que alguien se recuerde de nuestros nombres es que cuando estemos delante del Señor, Él nos diga: bien hecho, siervo fiel. Eso es lo importante. Eso debe ser nuestra mira, serle fiel al Señor, obedecerle al Señor y honrar al Señor con todas nuestras fuerzas. Entonces, iglesia, por favor, escúchame decir: no importa lo maduro que eres o que somos, no importa lo maduro que creemos que somos, ni tampoco importa la cantidad de tiempo que llevamos caminando con el Señor.
Todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes. Y todos los días tenemos que pedir al Señor que nos guarde de la tentación. Porque el enemigo nunca va a dejar de buscar quién devorar. Nunca. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para serle fiel día tras día. Ahora, en adición de decir a los colosenses que eran fieles, también vemos aquí que Pablo les dice santos. Yo creo que muchas personas cuando piensan en eso, santos, piensan como que en alguien que nunca comete ningún mal, que quizás hasta brilla un poco porque nunca hace nada malo, ¿verdad? Y tiene algo en la cabeza, no sé. Piensan en un superhéroe. Pero la Biblia, la palabra de Dios, realmente cuando habla de santos, no es de esa forma. Cuando la Biblia habla de santos, lo que comunica, más que nada, no es tanto lo que hacemos, sino quiénes somos. Los colosenses eran santos, y nosotros que estamos en Cristo somos santos por la gracia de Dios. Y es porque por la gracia del Señor, Él nos ha apartado, nos ha separado para dar gloria a su nombre, para vivir para Él y para que a través de nuestros testimonios otros también pueden llegar a los pies de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir ser santo, que Dios ha escogido a un pueblo y lo ha apartado, lo ha separado para vivir para Él. Lo vemos en el principio, Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Estas palabras fue lo que Dios le dijo a Moisés: tú le vas a decir esto a mi pueblo. ¿Y qué eran? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ellos iban a ser un pueblo especial, un pueblo separado de todos los demás, para ser un reino de sacerdotes y una nación santa para el Señor. Hermanos, el plan de Dios no ha cambiado. En Cristo, y vean, Pablo lo escribe así, que los colosenses eran santos y fieles hermanos en Cristo. Es cuestión de identidad. Nosotros que estamos en Cristo también somos llamados a esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando a la iglesia, mira lo que escribió Pedro. Mas vosotros, esto incluye a nosotros, mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso los colosenses eran santos, y por eso cada cristiano que ha vivido a través de la historia, incluyendo a nosotros mismos, somos santos, porque Dios en su gracia nos ha llamado y nos ha hecho su pueblo. ¿Cómo? Por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y hermanos, déjame decirles, somos santos cuando leemos la Biblia, cuando estamos orando y meditando en el Señor, cuando estamos sirviendo en la iglesia, y también somos santos cuando estamos en el carro en medio del tapón volviéndonos locos, peleando en contra de la tentación de gritar 2 o 3 palabras. También somos santos cuando estamos perdiendo la paciencia con el vecino que no baja la música, o ese nene que no deja de gritar. En nuestros mejores días y peores días somos santos. ¿Por qué? Porque no se trata de cómo vivimos, se trata de en quién estamos. Estamos en Cristo. Es por medio de nuestra fe en Jesús que el Señor nos ha hecho suyo. Y por eso nuestra identidad es de santo. Y si no me creen, Primera de Corintios, lee ese libro, mira que esa iglesia tenía problemas, había fornicación, divisiones, disensiones en esa iglesia, y cómo Pablo se refiere a esa iglesia al principio del capítulo. Él les recuerda a los corintios que ellos fueron llamados a ser santos. La identidad de uno no cambia. Sí, debemos luchar por ser obediente al Señor y debemos luchar en contra del pecado para honrar a Dios, pero nuestra identidad
no está en cómo vivimos, está en aquel que murió por nuestros pecados, nuestro Salvador Jesucristo. Primeramente, esto se trata de quiénes somos. Y después eso se traduce o se expresa en cómo vivimos. Identidad primero. Y vean cómo Pablo, él especifica dónde se encuentran estos santos. ¿Qué dice él? Los fieles santos en Colosas. Mire qué interesante. Ellos son hermanos en Cristo, santos en Cristo, pero ¿dónde? En Colosas. Yo creo que Pablo le estaba recordando a estos creyentes que en adición de ser ciudadanos de Colosas, también son ciudadanos del cielo. Una doble ciudadanía. No importa dónde se encuentran físicamente, geográficamente, su identidad nunca cambia. Y esto sigue siendo verdad para nosotros hoy día. Vivimos en América del Norte, vivimos en Nueva York, somos ciudadanos de este lugar o residentes de este lugar, pero ¿saben qué? Más importante que eso, somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino del Señor. ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo aplica esto para nuestras vidas? Te voy a decir por qué. Porque esto quiere decir que no importa donde quiera que estemos, no importa el lugar, no podemos olvidar de quiénes somos. No importa dónde nos encontramos, no podemos olvidar de quiénes somos. Hace años mi papá, él me visitó en Tennessee. Y si has hablado con mi papá, tiene un acento de Brooklyn bien fuerte, pesado. No hay duda de dónde es él. Entonces, donde quiera que íbamos, allá en Tennessee, en el momento que él abría su boca, la gente lo miraba como que tú no eres de aquí, ¿verdad que no? Tú no eres del sur, ¿de dónde eres? Y a cada rato él tenía que volver a repetirse, no, sí, yo soy de Nueva York. Es como el decir, puedes sacar a alguien de Brooklyn, ¿pero qué? No puedes sacar Brooklyn de la persona. Donde quiera que él vaya, él es un neoyorquino. Eso no cambia. No cambia, y se choteaba, como se dice en Puerto Rico, se tiraba al medio nada más con abrir su boca. Ya todo el mundo sabía, tú no eres de aquí, tú eres de otro lugar. Entonces, hermanos, donde quiera que nosotros nos hallamos, donde quiera que estemos, somos santos, somos ciudadanos del cielo. Sea en el supermercado, en el bus o el subway, en la sala de espera, o cuando estamos en tráfico frustrados, perdiendo nuestra paciencia, nuestra identidad nunca cambia. A mí me gusta mucho como un pastor lo dijo, donde quiera que estés, tú estás ahí en Cristo. Donde quiera que estés. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que nosotros estamos, cualquier lugar, ahí somos llamados a ser luz y sal. Somos llamados a brillar y a ser embajadores para el Señor. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a nuestra identidad, para así darle gloria y honra a su nombre. Y si no estás descansando en Cristo para tu salvación, si no eres cristiano, si tu identidad no es de santo, hay solo una otra opción. La palabra es clara: o estás en Cristo o estás en Adán. Y si estás en Adán, estás en tu pecado y sigues estando bajo la ira de Dios. No hay punto medio. Entonces te quiero animar a que te arrepientes de tu pecado y que pongas tu fe en Cristo y que creas el Evangelio, que Él murió por tus pecados, que Él sufrió la ira de Dios para que tú no la tengas que sufrir, que Él se levantó de la tumba a los 3 días, y si pones tu fe en Él, tú puedes ser salvo. Cree el Evangelio hoy y seas salvo hoy por la gracia del Señor. Y eso nos lleva al último punto en esta mañana. Por último, vemos aquí la gracia y la paz de Dios. La gracia y la paz de Dios. A Pablo le encantaba bendecir a sus lectores con la gracia y la paz de Dios. En todos sus saludos vemos esto. Entonces aquí también lo vemos en la segunda mitad del versículo 2. La gracia, hermano, es el favor divino y inmerecido del Señor. No la merecemos.
Eso es la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. La salvación es un regalo de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y vemos en la palabra que aún la fe es un regalo de Dios. Segunda de Timoteo 2, versículo 25, Hechos capítulo 11, versículo 18, que el Señor les otorga fe que los lleva a arrepentimiento. Y también toda la buena cosa que recibimos es por la gracia de Dios. Nosotros no merecemos ser bendecidos. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno. Pero sin embargo, somos salvos y somos bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios lleno de gracia. Todo regalo proviene de su mano. El Señor es bueno y a Él le place bendecir a su pueblo y derramar su gracia. Entonces en Pablo orar para que Dios derrame su gracia sobre los colosenses, básicamente lo que él estaba pidiendo era que ellos podían disfrutar y deleitar en todas las formas en que Dios los bendice. Qué bendición más lindo. Pero eso no era todo. Yo creo que en adición a eso, en pedir al Señor que derrame su gracia, Pablo también estaba pidiendo a que Dios le dé el poder y la capacidad para obedecerle. Porque si nosotros obedecemos al Señor, de nuevo, es por su gracia y por su poder que obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces lo que yo veo ahí es que Pablo también le estaba animando, estaba pidiendo al Señor que le dé la gracia a ellos y le estaba animando a ellos a que podían obedecer a su palabra por la gracia de Dios. Y es importante porque ellos están recibiendo palabra. Vamos a ver que Él estaba dando instrucciones a ellos. Entonces es como decir que el Señor le da la gracia para creer y obedecer lo que te estoy escribiendo. En adición a que tú puedas disfrutar de todas las bondades del Señor. Porque hermanos, la palabra misma de Dios es la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Sabe? Por medio de la palabra nosotros somos consolados en medio de dolor. La palabra tiene el poder para cambiar nuestros corazones y animarnos a obedecer al Señor. Tiene el poder para renovar nuestras mentes. ¿Han visto a Winnie the Pooh? ¿Saben Winnie the Pooh? ¿Han visto a ese oso comer la miel? ¿Cómo come la miel? Lo saborea todo. Ay, cada gotita. Se lo saborea, le encanta. No puede comer suficiente miel ese osito, ¿verdad? Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermanos, mi oración es que la palabra de Dios sea para nosotros más dulce que la miel. ¿Por qué? Porque entendemos que la palabra de Dios es gracia hacia nosotros. Y en la palabra aprendemos más de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vamos a deleitarnos en ella y vamos a pedir al Señor que nos sepa riquísimo para así volver a ella y leerla día tras día tras día. Como Winnie the Pooh con su miel. Y también que vemos aquí, que Él pide al Señor que derrame paz sobre la iglesia. En Cristo, cada creyente tiene paz. Primeramente porque ya no somos enemigos del Padre. Somos hijos de Él. Ya no estamos bajo su ira, sino que somos hijos amados y perdonados en Cristo. No somos enemigos. Pero la paz que recibimos del Señor no solamente es la ausencia de mal. La paz de Dios no es simplemente la ausencia de problemas, porque por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, y con eso quiero decir, por su presencia que siempre está con nosotros, como el Señor siempre está presente con nosotros por medio de su Espíritu, podemos disfrutar de descanso. Podemos sentir una confianza profunda en el Señor en medio de la tragedia, de la enfermedad, la depresión, aún la traición. Te puedes imaginar la circunstancia. No importa lo que estamos enfrentando, por la presencia de Dios podemos disfrutar de la paz de Dios.
Pablo, él escribió esta carta desde la prisión. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 3. Entonces yo creo que él puede pedir esto por los colosenses porque él conocía muy bien la paz del Señor. Él sentía la paz de Dios aun cuando estaba atado en cadenas. Y él anhelaba esa misma paz para los colosenses, y el Señor quiere que nosotros también podamos disfrutar de esta paz. ¿Y cómo es posible tener paz así? Por medio de nuestra comunión con Cristo. No hay otra forma. Pase lo que pase, en Cristo siempre podemos decir que está bien con nuestra alma. Eso solamente se halla en Él y no se pueden hallar en ningún otro lugar. Entonces, hermanos, una vez más, yo te quiero animar a que pides al Señor que te ayude a disfrutar de esa paz. Y si no conoces al Señor, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Pídele hoy que abras tus ojos, que pueda abrir tus ojos a lo lindo que es Cristo. Que hoy puede ser el día de salvación, que hoy tú puedes disfrutar de su gracia y de su paz. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias de nuevo por tu palabra. Pedimos, Señor, que la utilices para edificar, para convencer de pecado, Señor, para ayudarnos a madurar, y si a ti te place, Señor, hasta para salvar. Porque sabemos que eres capaz de hacerlo, tu palabra es poderosa. Y si se dijo algo hoy que no se tenía que decir, Señor, pido que la borre de nuestras mentes, Padre. Lo único que necesitamos y anhelamos es tu verdad, nada más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.